Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. La sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, mientras nos ocupamos de mantener un equilibrio entre el crecimiento de la economía, el respeto al medio ambiente y el bienestar social. Empresas como Banco Santander vienen haciendo grandes esfuerzos desde hace años en este sentido para contribuir a estos objetivos. En este capítulo, la directora de Sostenibilidad del Santander, Lara de Mesa, nos habla sobre esta materia, los objetivos que se han marcado y los retos económicos y sociales pendientes para lograr una economía más sostenible. Lara de Mesa, buenos días, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo, Marta. Bueno, y yo muy agradecida de que estés con nosotros y compartas un ratito en Santander te cuenta para hablarnos de sostenibilidad, porque precisamente queremos ver contigo cómo las grandes empresas, cómo las empresas en general, pues están integrando los criterios importantes de sostenibilidad, tanto medioambientales como sociales o de gobernanza, en sus estrategias y en su actividad, ¿no? Creemos que esto es un reto y una transformación brutal, lo que se tiene que producir, y en esta situación, pues una de las cosas que tenemos que afrontar ya y que enfrentar de manera clara es la descarbonización de la economía, porque bueno, tenemos un reto enorme por delante, un desafío que es el cambio climático, y me parece que hechos tan trágicos, lamentablemente, como la Dana de Valencia nos recuerdan que las alertas rojas están ahí y que tenemos un poco que avanzar, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Lara, en este escenario, los bancos, que son los que desempeñan el papel de financiadores de la economía, pero que entiendo que no son los líderes de esta transformación, ¿qué marcos, Lara, nos hacen falta para realmente pisar el acelerador? Porque el acelerador hace falta pisarlo, eso creo que todos lo tenemos claro. Muchas gracias, Marta. Hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Y la realidad es que las empresas llevamos muchos años ya trabajando en lo que es la integración de criterios socioambientales y de buen gobierno. Lo que pasa es que, como dices, pues cada vez sabemos más, sabemos que nos queda mucho y el tiempo va pasando. Y entonces, se impone la necesidad de una actuación más concreta y ambiciosa en algún caso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo las empresas y qué estamos haciendo los bancos? Yo destacaría este año en especial en el contexto europeo. Tenemos nueva normativa que nos obliga a todas las empresas, con un alcance bastante alto, a identificar los impactos, los riesgos y las oportunidades que vienen vinculados con la sostenibilidad. Todavía se permitía que hubiese mucha discrecionalidad para que cada empresa decidiese sobre qué actuaba y cómo actuaba. Lo que cada vez más esos marcos a los que hacía referencia, y en particular la normativa en Europa, nos exige, es que nos marca cuál es el espacio de actuación en el que se espera que las empresas analicen impactos, riesgos y oportunidades y aporten soluciones y actúen, uh-huh, y que publiquen cuál es su estado de avance en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, los bancos, y hablando de descarbonización y del reto climático, entre todos los temas ambientales que ahora mismo están planteados, sin duda, el de mayor materialidad para la actividad bancaria a día de hoy es el reto climático. El reto climático lo que nos dice efectivamente es que necesitamos tener economías que sean emisiones netas de gases con efecto invernadero, netas cero, en 2050. Y parece lejos, pero ya está muy cerca. Uh-huh. Y es una ambición tremenda que nos obliga a reinventarlo todo. ¿Qué es lo que hemos hecho los bancos? Analizar los equipos de riesgos, cuál es la materialidad que tenemos a sectores de alta emisión, qué exposición, qué actividad desarrollamos en los sectores que son más responsables del volumen de emisiones que se genera en la atmósfera, y definir objetivos de descarbonización, en los que llego a cuál es nuestro rol como entidad, en los que nosotros lo que podemos hacer es aportar soluciones y acompañar a nuestros clientes a que entiendan cuáles son los riesgos y las oportunidades que tienen vinculados a esta agenda. Bueno, de muchas actuaciones, uh-huh, en la que somos parte, pero no somos ni los únicos ni los catalizadores que podemos hacer que todo ocurra. O sea, no podemos liderar porque tenemos que ir acompañados de otras muchas instituciones y entidades, ¿no? Que son los que tienen quizá que empujar para que nosotros podamos actuar. Efectivamente. Uh-huh. ¿Y cuáles son los objetivos principales, Lara, que se ha fijado, en este caso Banco Santander, para integrar esos criterios de sostenibilidad en su actividad y para acompañar, como dices, a los clientes en este camino? En el Santander, dentro de lo que es el ámbito de sostenibilidad, hemos definido que hay una serie de materias en las que se tiene que focalizar nuestra acción.
Una es el reto climático del que hemos hablado. La otra, por supuesto, es seguir trabajando con todo nuestro equipo, con todos nuestros empleados, para tener una fuerza de trabajo que trabaje en condiciones justas, en un entorno laboral que sea el correcto, donde haya oportunidades de desarrollo, de formación, donde haya un entorno diverso e inclusivo. Por supuesto que tenemos también que trabajar con nuestros clientes, facilitándoles soluciones, atendiéndoles y también soluciones que que aborden problemáticas concretas como puede ser de clientes vulnerables o situaciones de inclusión financiera. Nosotros estamos en países donde todavía hay retos de inclusión financiera de incluso el 50%. Vamos a distintas velocidades en los distintos países, claro. Que haya personas que no tienen acceso a servicios financieros se considera que es una barrera para que puedan salir de la pobreza. Que no puedan acceder a tener cuentas básicas, transaccionalidad, acceso a financiación. Tenemos que ser capaces de aportar soluciones. Entonces, toda la parte de inclusión financiera para nosotros es también importante. Y ahí está, por supuesto, el volumen de crédito que el banco concede a particulares, a empresas, y para ayudarles a que aborden y den respuesta a sus retos y a los objetivos que se hayan planteado, ¿no? Y esos son los ámbitos de actuación en los que el banco se ha marcado, que son relevantes, donde tenemos impactos, riesgos, oportunidades que tenemos que saber gestionar. Y sobre las que tenemos que ser capaces de compartir y de publicar a mercado dónde estamos, qué retos nos hemos marcado y cómo estamos avanzando para llegar a esos retos. Y entre esos retos que precisamente me comentas que os habéis marcado, tenéis algunos que ya están a la vuelta de la esquina para 2030, por ejemplo. Coméntanos algún dato relevante de estos objetivos que tenemos o que tenéis para 2030. Tenemos algunos incluso más cerca. Bueno, tuvimos objetivos que vencían en 2021, esos se alcanzaron. Tenemos objetivos que vencen el año próximo, 2025. Tenemos que llegar a incluir financieramente, dar acceso y financiación a 5 millones de personas en el acumulado del 23 al 25. Vamos bien, pero tenemos que conseguirlo y no está todo hecho. Hay que seguir. No es fácil. No. Tenemos que alcanzar un 100% en el uso de energías renovables de nuestra propia huella. En lo que es la actividad bancaria, nosotros, el que tú y yo estemos hoy aquí hablando bajo luz artificial, lleva una huella ambiental. Tenemos que intentar que esa huella sea la mínima posible. Y esto va, pues, de, como bien sabemos, ¿no? Reducir, reutilizar, reciclar. Entonces, tenemos la suerte, por ejemplo, estamos hoy tú y yo hoy aquí en la ciudad financiera, que es una ciudad residuo cero, un ámbito de trabajo, ¿no? Con una optimización en gestión de recursos muy importante. El 38% de los empleados del banco trabajan en edificios certificados de algún tipo, pero tendría que ser más. Hemos reducido las emisiones de nuestras propias operaciones en un 70% desde la que las medimos en 2011. Hemos reducido el consumo de energía en un 38%. Nos hemos fijado además el objetivo, como te digo, y este vence el año próximo, en 2025, de que toda la energía que utilicemos sea energía renovable. Estamos muy cerca de alcanzarlo, pero tenemos que seguir ahí. Y por supuesto eso es un trocito muy pequeñito de lo que hacemos. Lo que importa cuando eres un banco es a qué y a quién financias. Y esto se vincula con lo que antes te contaba. ¿Cuál es la exposición que tenemos a sectores de altas emisiones que son los responsables de generar emisiones a la atmósfera? Y ahí nos hemos fijado 7 objetivos de descarbonización a 2030. En sectores como la energía o la automoción. Hemos fijado objetivos en aquellos sectores donde por una parte había expectativa y el sector lo está haciendo. Todos nuestros peers son parte de una alianza que es la Net Zero Banking Alliance, que lanzamos en 2021, que es la alianza de emisiones netas del sector bancario, que aglutina un 40% de los activos bancarios mundiales y todos nuestros peers forman parte de ella. Ahí fijaron 10 sectores que son los responsables de la mayor parte de las emisiones, que es donde había que fijar objetivos. Nosotros hemos fijado objetivos en 5 de ellos, que son aquellos donde vemos que nuestros propios clientes tienen un interés propio por sus grupos de interés, por sus exigencias también de avanzar en la descarbonización y de que esto ocurra, ¿no? Hay otros sectores muy importantes para nosotros, como puede ser el hipotecario o el agro, donde no hemos fijado objetivos de descarbonización y hemos explicado claramente por qué. Lo que hemos dicho son sectores donde sí estamos midiendo emisiones, donde sí estamos intentando identificar cuáles son las palancas de emisiones, donde estamos trabajando con los equipos de negocio para que identifiquen qué palancas pueden activar para favorecer que esos sectores se vayan alineando con los objetivos de París, pero donde no hablamos de decenas de clientes que tienen planes de transición propios. Hablamos de millones de clientes particulares. Millones de clientes, que mientras no haya un cambio en las políticas, es difícil que puedan transicionar. Las personas que viven en viviendas que no tienen un certificado energético no es porque no quieran, es porque no pueden en muchas ocasiones. Y cuando ese certificado energético tiene una calificación energética muy
pobre, muy negativa, de nuevo, muchas veces no es porque no quieran, es porque no pueden. En Reino Unido, ya no me voy a América, a Sudamérica, me quedo cerquita. Si nos vamos a Reino Unido, el equipo hizo un informe buenísimo el año pasado y analizó cómo más del 70% de los hogares en Reino Unido, primero, no saben ni cuál es el certificado de eficiencia energética de sus viviendas. Sin ese primer dato es difícil que actúen. Y segundo, incluso sabiéndolo, te reconocen que no tienen la capacidad económica para abordar las soluciones que necesitarían para que esas viviendas sean más eficientes. Sin que eso pase, nosotros podemos hacer poco. Y ahí entiendo que los gobiernos y los estados tienen que actuar. Y es fundamental. Estuvimos en la New York Climate Week este año y es un cambio que he visto ya en la dinámica. Yo antes, cuando iba a reuniones de organizaciones en las que participamos, ¿no? Como el World Business Council on Sustainable Development, los corporates, cuando llegaba el momento de la transición, nos miraban a los bancos y nos decían: ¿qué vais a hacer para ayudarme a transicionar? ¿Cómo vais a abaratar los costes de financiación para que esto ocurra, ¿no? Y ahora ya se han dado cuenta que lo que están pidiendo cada vez más son políticas. ¿Dónde están las políticas del gobierno? Esto es caro, esto es costoso, esto es complejo. ¿Dónde están las políticas que van a hacer posible esta transición y que van a hacer que sea asequible, factible, en los tiempos, además, como decías al principio, que es necesario? Porque efectivamente, como dices, la transición es muy costosa, cuesta mucho dinero, y es verdad que te hemos escuchado muchas veces decir que se están dando pasos hacia adelante, pasos positivos en materia de sostenibilidad y de integrar esa sostenibilidad, pero también es cierto que algunos aspectos, como esa transición, va muy lenta, va más lenta de lo que desearíamos, y tenemos unos objetivos muy claros. Yo te quería preguntar precisamente si esa regulación de la que nos hablabas está poniendo palos en las ruedas para ese avance rápido. Bueno, vamos a empezar por lo positivo, porque cuando uno se enfrenta a tareas que son complicadas, uno tiene que empezar también reconociendo que está habiendo avances. Tenemos economías muy importantes, como la americana o la española o la japonesa o la canadiense, que han alcanzado ya el pico de emisiones en su momento absolutas y que están empezando ya a bajar emisiones, ¿vale? Buena noticia. Eso es muy importante, ¿vale? Porque eso evidencia que podemos crecer, aumentar población y crecer en economía sin que necesariamente aumenten las emisiones de la misma forma, ¿no? Con lo cual, ese es un dato importante, se puede avanzar, ¿vale? Y se está avanzando, ¿vale? Dicho eso, la transición es costosa, como decías, y es muy compleja, es muy difícil. Necesitas que, primero, las tecnologías que son necesarias estén disponibles. Tener economías, emisiones netas cero en 2050 supone reinventarlo todo. ¿Cómo hacemos crecer las cosas? ¿Cómo las producimos? ¿Cómo las consumimos? ¿Cómo las reutilizamos? Todo. Tenemos que reinventarlo todo. Hoy, lo que nos dice la Agencia Internacional de la Energía es que en torno al 50% de las tecnologías que son necesarias para apoyar esta transición están disponibles, pero falta otro 50%. Claro. Que estén disponibles no quiere decir que sean económicamente viables. Hemos tenido el caso de éxito de las energías renovables, que ya lo son, pero no todas lo son. Y una vez existen y son viables, tienen que escalarse al ritmo necesario. Lo hemos vivido en Europa de forma reciente. Tenemos una solución como las energías renovables que nos puede dar una, acompañada de otro tipo de esfuerzos y desarrollos pendientes, pero una seguridad de suministro que evite que tengamos el nivel de dependencia que tenemos en alguna ocasión, pues de áreas en las que estamos viendo que nos pueden generar problemas en caso de situaciones geopolíticas complicadas. Pero no hemos sido capaces de escalar esas soluciones al ritmo y al nivel que realmente, puedan realmente dar esa respuesta. Hay un dato, perdona Lara, pero hay un dato demoledor que también te he escuchado comentar algunas veces, y es que efectivamente, por ejemplo, en el tema de las energías renovables se ha crecido mucho, cada vez se usan más energías renovables, se invierten en energías renovables, pero la realidad es que aún hoy en día el 80% del 80% de la energía que utilizamos sigue siendo procedente de combustibles fósiles. O sea, es que estamos muy lejos. Sí, pero vamos a ser otra vez de nuevo una nota positiva. El año pasado... Sí, que yo tampoco quiero ser apocalíptica. No, pero tenemos que ser real, hay que ser pragmáticos. Sí. Tenemos que saber dónde estamos, si no, no vamos a buscar soluciones al alcance que necesitamos. Pero también tenemos que reconocer los avances que se han hecho para evidenciar que el avance es posible y hay cosas que se pueden hacer. En 2023 la inversión en renovables fue el doble en el mundo que en energías fósiles. Con lo cual el flujo, en lo que es la nueva actividad ya, en las renovables, está aumentando en su importancia de forma clara, ¿vale? Eso es un dato positivo. Ahora, la foto es la que tú has dicho, y esa no la podemos negar. El 82% de la energía a día de hoy sigue viniendo de combustibles fósiles. Necesitamos que pase a ser un 62% para el 2030 y que pase a ser un 12% en el 2050. Y si no, esa ecuación de emisiones netas cero en 2050 que la ciencia nos dice es donde
tenemos, donde nos tenemos que marcar como objetivo, no se dará. Bueno, el reto es enorme, eso está claro. Tú también muchas veces has explicado y nos has comentado que es fundamental que haya crecimiento, porque sin crecimiento, por ejemplo, las entidades financieras no pueden hacer más, no pueden financiar más, no se puede inyectar más velocidad al mismo tiempo a la economía. ¿Cómo es esto? Pues fundamental, queremos crecimiento sostenible, pero la primera condición es que haya crecimiento. La realidad es que Europa lleva 2 décadas creciendo la mitad que Estados Unidos. Cuando creces la mitad que otras economías con las que compites, colaboras pero también compites, y necesitas abordar retos como necesita Europa, que tienen que ver con la descarbonización, como venimos hablando, pero que tiene que ver también con la digitalización, que tiene que ver con la defensa. Retos que para Europa ahora mismo son muy importantes y que se estima que requieren una extra de inversión anual en torno al 5% del PIB. Por daros un orden de magnitud, porque con estas cifras a veces nos perdemos de forma fácil, el Plan Marshall, ese del que todavía hablamos, que permitió a Europa recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial, supuso una inversión entre el 1 y el 2% del PIB anual. Con lo cual, el volumen de inversión del que estamos hablando es tremendo. Y es en un momento en el que Europa tiene unos niveles de deuda altos. Claro. Venimos, por supuesto, pues de una situación de pandemia, de una serie de crisis, la crisis financiera de hace unos años, en las que las arcas públicas no tienen una situación de bolsillos llenos que les permita decir, aquí voy yo e incentivo. Y si hay que financiar el retrofitting de las viviendas, si hay que financiar la infraestructura energética que acompañe una movilidad limpia, si hay que acompañar el deployment de energías renovables, si hay que acompañar el desarrollo tecnológico de combustibles fósiles para la aviación y para otros tipos, si hay que apoyar tecnologías nuevas, estoy preparado para hacerlo. No tenemos esa capacidad presupuestaria. Entonces, cuando partes de recursos escasos o menguados, cuando además tienes un entorno de crecimiento que no es el óptimo, como os decía, la mitad de lo que crece Estados Unidos en las 2 últimas décadas. Y cuando además no estás optimizando tus capacidades de gestión, la solución a un reto tan mayúsculo es muy difícil. El informe Draghi y el informe Letta, que se han emitido este año 2024, han sido súper interesantes para que los europeos asumamos que nos tenemos que enfrentar a la realidad de lo que somos hoy y que si queremos ser aspiramos a ser otra cosa en unos años, pues tenemos que ponernos las pilas. Y una de las cuestiones claras, por ejemplo, es cómo la política climática tiene que ir alineada con una política industrial. Si tú haces política climática sin una política industrial alineada, lo hemos visto los años atrás. Lo único que consigues son reacciones negativas. Lo vivimos en Francia con los chalecos amarillos, lo hemos vivido en el sector agro. La política climática tiene que ser una política pro crecimiento. La sostenibilidad tiene que ser un driver de generación de valor, de generación de competitividad para Europa. Y con eso llego a tu pregunta, de hasta qué punto la regulación está ayudando o no está ayudando a eso. Queremos que la sostenibilidad, como he dicho, sea un driver de crecimiento y sea una ventaja competitiva. Si por contra la sostenibilidad se convierte en un elemento de coste, efectivamente no estamos contribuyendo a que Europa sea lo que queremos que sea. Y además estamos poniendo piedras en el camino más que facilitar las cosas. Y eso es lo que estamos diciendo de forma muy activa en muchos foros de policy, en la labor de advocacy que el banco hace, compartiendo nuestra experiencia, evidenciando el decir, queremos ser parte de la solución, queremos aportar soluciones, pero para eso necesitamos políticas efectivas que colaboren. Europa ha hecho cosas bien, no tenemos que criticarlo todo, pero que tiene muchos elementos de mejora, porque ha habido en ocasiones que, aspirando a lo perfecto, hemos hecho cosas demasiado complejas, donde es fácil que las empresas, en vez de ver un aliado y un apoyo, lo que están viendo es una barrera y un coste. Porque al final, efectivamente, muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nosotros, Lara, lamentablemente tenemos que ir terminando, pero nos vamos a quedar con una serie de mensajes que me parecen relevantes y positivos, sobre todo para hacer un poco esa pedagogía que comentábamos, ¿no? De cara a esta transición, de cara a este avance en sostenibilidad. Primero, que la regulación es fundamental, que se está regulando mucho y bien, pero que la regulación entiendo que tiene que ayudar, no poner palos en las ruedas. Está regulando regular. Pero nos tiene que ayudar, ¿no? Tiene que ayudar. Y por último me gustaría recordar, puesto que estamos hablando con Banco Santander, que
que Banco Santander precisamente está acompañando a sus clientes con productos financieros y no financieros para que puedan asumir estos retos de sostenibilidad y soluciones positivas tanto para empresas, para clientes. Y por último, por supuesto, y antes de despedirte, me gustaría que nos lanzases o que nos dejaras un mensaje positivo, un mensaje de que podemos alcanzar estos retos. ¿Qué nos dirías, qué le dirías a la gente que nos pueda estar escuchando? Bueno, que la sostenibilidad es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Que es verdad que como todo lo que merece la pena cuesta y que no es fácil, ni obvio, ni evidente, que puede que no acertemos a la primera y que hay que ir aprendiendo en el camino, pero que se puede hacer. Y que también requiere de la colaboración de muchos. Igual que les pedimos a las políticas públicas que se coordinen entre ellos, que haya soluciones globales, que interactúen, que la política climática y la política industrial se conecte, pues de la misma forma cuando trabajamos en el banco, pues es fundamental que los equipos trabajemos de forma coordinada para avanzar. Bueno, nos queda poco tiempo, pero podemos llegar a esos objetivos. Vamos a trabajar entre todos, seguro que lo conseguimos y esperamos que la economía, las empresas, los gobiernos, las instituciones se pongan las pilas, como tú muy bien dices. Lara de Mesa, muchísimas gracias por habernos acompañado en Santander Te Cuenta y, por supuesto, invitadísima a que repitas con nosotros en otra ocasión. Un placer hablar contigo siempre, Marta. Gracias, Lara. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Apple Podcast.